Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente al programa Visión Económica transmitido por Ecovisión TV. Aquí una noche más, un programa más. Muchas gracias por siempre sintonizarnos. El tema de hoy, el tema de la noche de hoy, que seguro que va a ser un tema que nos va a gustar debatir, va a ser acerca de causas y consecuencias económicas de la crisis energética en Ecuador. Le doy en primer lugar la bienvenida aquí al Magister Daniel Sea. Otra vez otro programa. Un gusto tenerte aquí, Daniel. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, William? Buenas noches. ¿Cómo has estado? Un gusto, como siempre, estar aquí contigo. Y bueno, feliz de tratar un nuevo tema. Es nuestro 6º programa. Vamos 6 programas ya. Estaba reflexionando acerca de la diversidad de temas que hemos tratado, ¿no? Empezamos con el FMI, lo que es la afectación de los subsidios. También hemos visto commodities que son de Ecuador, camarón, cacao, luego desempleo. Son temas que la verdad que revisando las noticias estamos ahí, están en el día a día y son muy interesantes. La verdad que he recibido muchos comentarios positivos del programa. Buenas retroalimentaciones, así que nos autofelicitamos, William, de esto, pero la verdad que es un gusto esa parte. Sí. Y bueno, hoy día más adelante con este nuevo tema, ¿no? Claro, mira, y justamente lo que tú decías, la inflación, también el consumo, que fue el programa anterior. Así es. Ahora vamos a tratar este tema que me parece que debemos de tratarlo, ¿no? Porque es algo que está afectando al desarrollo económico del país, que en sí es por la crisis energética que sigue atravesando el Ecuador, ¿verdad? Daniel, para ver nos gusta empezar siempre con una pequeña introducción, una breve historia acerca de este sector energético, en sí este sector eléctrico en el Ecuador. No sé si me quieras comentar algo para aperturar. Bueno, primero quiero resaltar un poco la importancia de este tema. Es un tema vigente, que aunque el día de hoy no tengamos apagones, las proyecciones de Ecuador que entre a otra nueva situación, que estemos de estiaje, están muy latentes. Sí. Especialmente para el final del año 2024, tal cual como nos pasó el año pasado, en el 2023. Así es. Estimado septiembre-octubre, dicen. Así es. Si es que, por supuesto, no se toman medidas. Conocemos que el gobierno ya está tomando ciertas acciones que vamos a revisar ahora. Algunas temporales, otras ya también tienen otra mayor temporalidad. Pero sí, va aumentando esa parte. Sobre la historia de Ecuador, bueno, Ecuador, ya tú nos vas a comentar un poco más a detalle, pero Ecuador en la década entre el 2010 y 2020 por primera vez se convirtió en un país exportador de energía. Antes de eso yo puedo comentar que Ecuador siempre importaba energía, siempre estuvo corto y importaba energía de sus vecinos regionales, que es Colombia y Perú. Eso era la normalidad. Y cabe recalcar que Ecuador sí ha tenido periodos de apagones, especialmente en la década de los 90 y en la década de los 2000. Sin embargo, esto era algo que ya se había olvidado, que no sucedía por más de 10 años. Claro. Pero ya en el 2023 aproximadamente 13 años, ¿no? 13 años que no sucedía y, como tú dices, es algo que empezó a sentirse en el gobierno anterior de Guillermo Lasso, a finales de su gobierno, ¿no? Pero esto viene más allá de eso. Pero un poco de historia, que es siempre interesante. 1899, nos vamos a esa época, imagínate. 1 de abril de 1899, ¿qué pasaba? Se inauguró la primera planta de energía eléctrica en el sector ecuatoriano, donde en la ciudad de Loja. Entonces Loja fue la primera ciudad en tener luz eléctrica en el Ecuador y la tercera ciudad de Sudamérica, luego de Lima y Buenos Aires. Súper interesante, ¿no? Luego, en 1925, llega la empresa eléctrica del Ecuador, la llamada Emelec, ¿no? De donde sale, nuestro equipo. Hay una referencia, una unión entre ellos. Sí. Hay una referencia ahí. Llega a Guayaquil en 1925 la empresa eléctrica del Ecuador, Emelec, para generar, transmitir y distribuir energía eléctrica, ¿ok? De ahí se constituyeron otras empresas como Emelgur y la empresa eléctrica de Quito. Luego nos remontamos ya luego a la época de 1983, donde se inaugura la central hidroeléctrica de Paute, ¿ok? Siendo el proyecto más grande y referente al ámbito energético, ya que en ella se cimentaría todo el sistema de energía hidroeléctrica.
nos vamos a la época de los 90, donde se empezó a sentir el déficit económico aquí. ¿Por qué? Debido al bajo precio del barril del petróleo. Recordemos que en esa época nuestra economía dependía bastante de eso. Aún sigue dependiendo, pero era mucho más. Entonces empezaron el déficit económico y problemas financieros debido a esta baja en el precio del barril del petróleo, de las exportaciones, provocando así la quiebra de Inecel, ¿okay? En 1999, que pues era la empresa pública que se encargaba de la parte del sector eléctrico. Luego hay una parte en donde se pone fin, porque si nosotros hablamos del sector eléctrico hasta esa época, el Estado ecuatoriano era quien controlaba todo, ¿okay? Era un monopolio estatal, ¿okay? Hasta esa época. Luego de eso hay otra parte en donde se trató, aunque tú no creas, en los años 90, finales de la década de los 90, de privatizar el sector eléctrico, donde... ¿Qué año exactamente? Disculpe. 1996 hasta 1999, en donde se impuso una ley que se llamaba la Ley del Régimen del Sector Eléctrico, ¿ok? O sea que terminaba el periodo de Sixto Urán Ballén, empezaba el periodo de Abdalá Bucaram, y luego el de Fabián Alarcón, y estaban en estas ideas de privatización del sector eléctrico. Muy interesante. Totalmente. Con una ley, como le digo, que se llama Régimen del Sector Eléctrico, en donde pues el objetivo era de modernizar, mejorar la calidad de servicios y lograr participación privada. Obviamente siempre diciendo de esta forma, en donde ya involucrar un poco más a la parte privada para que no haya tanto este monopolio estatal. Lo que pasó es que ellos en sí, el objetivo era 100% privatizar esta parte, donde obviamente hubieron oposiciones políticas y oposiciones de movimientos sindicales. Sí, sindicales, ¿no? Sabemos que al final no pasó, ¿no? No pasó al final. En sí, el mercado, desde 1999 hasta el 2007, ¿qué pasó? Ecuador pasó de tener un modelo estatal, de monopolio estatal de parte del sector eléctrico, a, en esta fecha, hasta del 1999 hasta 2007, a tener un mercado mayorista liberado, ¿ok? En donde pues ya habían esta parte en donde la generación, la transmisión de la energía eléctrica sí lo realizaban unas empresas privadas, pero la distribución pues seguía en manos y poder del Estado. Bueno, ¿no? Sabemos que el mercado hoy en día, que estoy seguro que es lo que se sucedía en esa época, es 95-5. 95% por el Estado, distribución, generación, etcétera, y el 5% pertenece a la parte privada. Así es, y ya remontándonos para esta época, seguimos con pues esta parte en donde el mercado ecuatoriano del sector eléctrico se vuelve mayorista regulado, donde es casi lo mismo que teníamos hace unos años atrás, en la parte en donde el Estado está involucrado, hace licitaciones, ¿verdad? Para la parte privada se involucra mucho más en la parte de generación, con lo que está sucediendo, lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Y el Estado pues es quien decide para otorgar ciertos contratos a la parte privada. Ok, perfecto, sí. Bueno, muchas gracias por ese recuento. La verdad que muy interesante conocer la historia de la electricidad en el país, ¿no? Cómo ha ido viniendo. Cabe recalcar también que todos esos periodos, como tú dijiste, antes del 2010, seguían habiendo apagones. Así es. O sea, no eran tan a menudo, cabe recalcar, porque y con el pasar del tiempo fueron disminuyendo. También hubieron muchos proyectos de represas que se fueron creando también, importaciones desde Perú, importaciones desde Colombia, que eran nuestros históricos proveedores de energía, especialmente por la cercanía regional. Pero ya luego, obviamente impulsando hacia lo que es el 2010, que hubieron fuertes proyectos de inversión, varias represas que se crearon, y por supuesto está por ejemplo Coca-Cola Sinclair, que fue un proyecto que empezó en el 2013 y terminó en el 2017 y fue emblemático, ¿no? Inclusive con capital chino invertido ahí, ¿no? Justamente es bueno que destaques esa parte, porque hay que decirlo, entre el portal Primicias, que es un buen portal que siempre lo destacamos aquí, ¿no? Entre 2007 y 2017, Ecuador realizó una fuerte inversión por encima de los 11 mil millones de dólares en el sector eléctrico, en generar electricidad, ¿no? Esto permitió la construcción de 14 centrales hidroeléctricas, ¿okay? Así como la instalación de 9 termoeléctricas. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué hizo esto? Esto hizo que permitió duplicar la capacidad instalada del Ecuador, pasando de 4.070 megavatios en 2006 a 8.030
36 megavatios en 2017. Entonces se vio que esta en sí fue una fuerte inversión en este periodo. O sea, estamos hablando, es algo interesante que tú nombras ahí, y Master, si me ayuda por favor proyectando. Estamos hablando que Ecuador en el 2017 ya tenía una capacidad de 8.000 megavatios, ¿no? Alrededor de 8.000 megavatios. Correcto. Y desde el 2017 al 2024, a la fecha de hoy, esa capacidad no aumentaba. Esa capacidad no ha aumentado, sino que disminuyó. Ha disminuido porque no han habido mantenimientos preventivos y más. Bueno, ya vamos a ahondar un poco en eso. Aquí está justamente uno de los portales que nombraba William. Y aquí vemos lo que es la inversión del presupuesto del Ministerio de Energía. Mire, vemos cómo en lo que es desde el año 2009 creció de 135 millones de dólares hasta su pico en el 2013, que fue de casi 1.700 millones de dólares, 1.670 millones de dólares. Así es. Y ahí es cuando estamos hablando de cuando empezó este proyecto de la inversión. Coca-Cola Sinclair, y hicieron grandes incrementos en represas. Llegado el 2017, ya bajamos a 525 millones de dólares. Y bueno, conocemos que a partir del 2018, 135, y fuera de los siguientes años, pues no ha ningún año superado más de 230 millones de dólares, y pues, inclusive podemos decir que varios años estuvo por debajo de los 100 millones de dólares. Exactamente, sí te das cuenta en la parte donde los picos, ¿no? Los picos en donde tenemos aquí hasta el 2016, luego va bajando en 2017. Ya, por supuesto, debido también a la crisis, ¿no? Crisis en la parte del precio del petróleo, en donde se decía que afectó bastante la economía del Ecuador, donde no había ya para invertir tanto como anteriormente. Ahora, no sé qué tú opines. ¿Tú crees que solo se debió a la crisis o también a una parte en donde hubo un cambio de gobierno también, ¿no? Del 2017, si no me equivoco, empezó el gobierno de Guillermo Lasso, de Lenín Moreno. A ver, periodos de lo que sería esta situación de presidentes. 2007 al 2017 Rafael Correa, del 2017 al 2021 Lenín Moreno. Lenín Moreno. 2021 al 2023 Guillermo Lasso, y el actual, que es el final del periodo de Guillermo Lasso, Daniel Noboa, ¿no? Que ya tiene más de 7 meses como presidente de la República. Hay que hacer una aclaración, ¿no? Que sí me interesa, porque lo que nos trata de hacer aquí es dar la vista económica. Podemos revisar que entre el 2009 y el 2017 tenemos inversiones mayores, presupuestos mayores a 500 millones de dólares. Pero son inversiones que se intentaban realizar. O sea, fue el gobierno que dijo que vamos ahora sí a lidiar con todas las deficiencias eléctricas que tiene el país, y lidiemos. Los siguientes gobiernos obviamente ya no tenían que estar o realizar el mismo tamaño de inversiones, porque prácticamente este es el inicio o el reinicio de las actividades de inversión del país. Sin embargo, sí tenían que mantener pues una situación de mantenimiento y ampliación. Tal vez ya no un presupuesto tan amplio de 1.670 millones de dólares, claro, pero hablemos de la mitad, 800 millones de dólares, que hablen de la inversión en sistemas eólicos, termoeléctricas. O sea, la ampliación de la capacidad del Ecuador tenía que seguir aumentando. Así es. Y esto es algo muy curioso. ¿Por qué? Porque sí existe una planificación institucional. El próximo bloque vamos a hablar de qué creemos que pasó. ¿Cuáles son las causas? Algunas de las causas. ¿Qué nos ha llevado a esto? Pero yo creo que es parte del análisis que se tiene que ir realizando. Sí. Sí, como tú decías, para finalizar este bloque, hubieron las partes en donde pues no se hizo la parte de los mantenimientos, que sí está claro eso de ahí. También una de las causas, las sequías, cosa que lo vamos a poder trabajar en el siguiente. Si hagamos una mención, ¿te parece, Daniel? Por supuesto, saludemos a nuestros sponsors, que es lo que nos tienen aquí. Ok, entonces saludemos a nuestro sponsor. Tenemos pues Equatranslators, los saludamos. Oficina de Traducción e Interpretación. Cuenta con peritos certificados por el Consejo de la Judicatura. No hay nada como la tranquilidad de un trabajo certificado. Encuéntralos en Instagram como Equatranslators. El WhatsApp lo puede ver en la pantalla. También hacemos una invitación a las personas, a las empresas que quieran tener una mención aquí, que quieran tener un espacio
podrían contactarse al número que está en la pantalla, el 0982660460, para poder tenerlos como sponsors, ¿no? Eso ya regresamos luego de la pausa. Ecovisión TV, en un nuevo reto deportivo, transmitirá en vivo la Liga Pro siguiendo los equipos del Guayas, Barcelona y Emelec en esta segunda etapa. Recuerda, Ecovisión TV en el deporte ecuatoriano. Con el auspicio de Laboratorios Hulger, 100% natural. Fiesta Náutica del Estero Salado, este viernes 26 y sábado 27 de julio. Gata de lanchas a motor el día 26 de julio. Competencia de remo el día 27 de julio de 8 de la mañana a 2 de la tarde. También contaremos con la elección de La Criolla Bonita. Música en vivo y mucho más. Acompáñanos celebrando a Guayaquil. Entrada totalmente gratis, no faltes. Guayaquil, prepárate para disfrutar a lo grande del Circo Neverland con el mejor payaso del mundo infantil, Peluquín, el payaso cantarín, junto a los personajes de Mario Bros, Sony y la granja de Zenón, en el lugar más seguro para disfrutar las fiestas julianas en la avenida Narcisa de Jesús, junto al comisariato de Mucho Lote 2, con más de 20,000 metros cuadrados de pura diversión y resguardo policial, militar y privado, a partir del 12 de julio a las 6:30 y 8:30 de la noche. ¡No falte! Todos los payasos. ¿Quieres mantener tu cuerpo joven y lleno de energía? Con Oseo Guard XF9 puedes lograrlo. Purifica tu sangre y combate lesiones musculares, calambres y fatiga. Fortalece tu sistema inmune con su poder antioxidante natural y mejora el sistema nervioso y esquelético. Oseo Guard XF9 previene osteoporosis y artritis, desinflama sin dañar tus mucosas gástricas y reduce las células cancerígenas en el tejido óseo. Su fórmula incluye cloruro de magnesio, calcio, zinc y cúrcuma longa. Estos ingredientes previenen la pérdida muscular y las inflamaciones, retardando el envejecimiento acelerado por la edad o el ejercicio intenso. Con Oseo Guard XF9, eleva tu defensa inmunológica y combate el estrés oxidativo. Siente sus activos naturales trabajando por ti. Oseo Guard XF9 de Laboratorios Hulger. Para las complicaciones de la menopausia, memoria, mal humor, estrógeno. Para regular el sistema hormonal, genera vitalidad, belleza física y mental. Estrógeno, con alto porcentaje en fitoestrógenos, vitaminas y suplementos. Pídalo en tiendas naturistas del país. Otro producto con la garantía y calidad de Laboratorios Hulger. Hola amigos, soy José Francisco Ceballos. Y hoy quiero contarles sobre mi secreto para mantener mis huesos fuertes y saludables. Durante años, cuidar mi cuerpo fue fundamental. Por eso elijo Oseo Guard XF9. Cloruro de magnesio, calcio, zinc, cúrcuma longa. No esperes más. Por eso prueba Oseo Guard XF9 y vive al máximo. Microvicin Forte, un antibiótico 100% vegetal. Microvicin Forte, antibiótico de amplio espectro, 100% vegetal, para infecciones de vías respiratorias, aparato digestivo, piel y tejidos blandos. Con sello de garantía que certifica su calidad. Porque cuando se trata de la salud de mi familia, Hulger es la mejor opción. Elaborado por Laboratorios Hulger, 100% natural. De venta en todas las tiendas naturistas del país. Hola amigos, soy José Francisco Ceballos, ex arquero de la selección ecuatoriana.
Y hoy quiero hablarles de un producto que puede cambiar sus vidas. Prostamed. Como deportista y amante a la vida activa, sé lo importante que es mantenerse saludable. Por eso estoy aquí, para recomendar Prostamed a todos esos hombres que quieren cuidar su bienestar. No esperes más. Dale a tu próstata el apoyo natural que merece con Prostamed. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos de nuevo después del corte, pues, a su programa Visión Económica. Mil disculpas. Bueno, ahorita vayamos analizando el bloque acerca de las causas y las razones por las que, bueno, se han producido estos apagones de nuevo. Quería volver a la parte en donde, pues, el gobierno nacional nos comunicó ya desde en la parte de anteriormente, que se produjo estos apagones debido a las sequías, ¿no? A las sequías, en donde esa era la línea en donde decían las sequías, y también, pues, otro punto importante, la falta de inversión en gobiernos anteriores. Justamente nos quedamos en ese tema, ¿no? En ese tema de la parte de falta de inversión en los gobiernos anteriores. ¿Qué opinas sobre esto? A ver, yo creo que no es tanto de opinión, ¿no? Sino más bien de revisar hechos. Ya estamos viendo lo que era el presupuesto del Ministerio de Energías, como a partir del nuevo, no sé si decir coincidencialmente, pero cuando empezaron los gobiernos, tanto de Lenín Moreno como Guillermo Lasso, y continuando con el gobierno actual, disminuyeron los presupuestos a menos de 200 millones de dólares, ¿no? Sí, ya estábamos comentando, por supuesto, la parte en la que tampoco tenía que ser tan elevado como en años anteriores, porque ahí fue cuando hicieron las fuertes inversiones de las creaciones de varias represas y sistemas hidroeléctricos, pero sí, tal vez a la mitad, siguiendo invirtiendo en parques eléctricos y demás. Claro. Algo que me gustaría comentar como un dato, la demanda energética de Ecuador aumenta en 300 megavatios anualmente. Claro. Y eso es sencillo, y justamente quería también comentar esto por una situación también que pasa en casa. Imagínate que en casa, hace 20 años atrás, usábamos menos celulares, usábamos menos televisores, usábamos menos computadoras, y todo esto, especialmente con la situación tecnológica, va creciendo. Así es. Ya no es eso también. Para bien de Ecuador, en comparación a hace 20 años atrás, tenemos más industrias que demandan más cosas. También tenemos la parte en lo que es la automatización de procesos. Como se automatan los procesos, se requiere más energía. Entonces, la demanda va creciendo por el crecimiento económico que venimos conversando en diferentes programas, y es algo natural, pero al mismo tiempo va la parte de planificación. Claro. Te quería comentar que Ecuador, inclusive en el año 2020, se creó, bueno, no se creó porque siempre ha existido, pero dentro del gobierno de Lenín Moreno crearon el nuevo Plan Maestro de Electricidad. El actualizado. Sí, Pero con una concesión de 7 años, porque preveía inversiones hasta el año 2026. Sí, recuerda que el Plan Maestro de Energía lo publicaron en 2018, y luego en el gobierno de Lenín Moreno, pues lo actualizaron debido al déficit fiscal, debido a la crisis económica que, pues, se planteaba en ese tiempo, ¿no? Mira tú. Ajá. Y ¿qué pasó también? Esto es algo muy, muy importante recalcar. En el gobierno de Lenín Moreno se suprimió el Ministerio de Electricidad, ¿ok? Esto pasó a ser un viceministerio. O sea, se fusionó. Se fusionó. Okay. Pasó a ser un viceministerio bajo el Ministerio de Energía y Minas. Entonces, todo esto, pues, diciendo que había que ser austeros en una parte muy importante para la industria y el país, en donde capaz esa palabra no es la más adecuada, ser austeros en invertir, en dar mantenimiento a hidroeléctricas, a plantas que generen energía, en donde, pues, sabemos que si no hay energía eléctrica no hay desarrollo, ¿verdad? Como tú bien dijiste. Tan básicas, claro. Exactamente. Algo, antes de que pasemos a la parte de un poco más técnica, quería también decir las principales inversiones del Ministerio de Energía ejecutado hasta diciembre de 2017, tengo aquí. Tenemos construcción hidroeléctrica en Minas San Francisco, que fue de 105 millones de dólares, sistemas de transmisión de 500 kilovatios, 95 millones de dólares,
Plan de mejoramiento de los sistemas de distribución de electricidad de 2011, 81.5 millones de dólares. Y programa de cocción eficiente, 75 millones de dólares. Y proyecto Coca-Cola Sinclair, 68.5 millones de dólares. Este proyecto Coca-Cola Sinclair, presupuesto ejecutado hasta diciembre de 2017 del Ministerio de Energía, en donde vemos que un proyecto tan importante que es el Coca-Cola Sinclair le hayan invertido lo menos posible en la parte de mantenimiento, ¿no? Entonces ahí sí hay un problema bien grande. Pensar en todo esto me hace regresar a los programas anteriores, cuando hemos hablado del nuevo préstamo del FMI, cuando hablamos de préstamos anteriores también del FMI. ¿Dónde se ha ido ese dinero? O sea, ¿en qué fue utilizado? Sí, porque definitivamente, como lo conversamos la semana pasada cuando hablamos de inflación, del consumo, no existe la inversión pública. Regresamos a la situación de inversión pública, regresamos a la falta de inversión pública y cómo eso, la importancia que tiene esto para la generación de trabajo. Entonces, ha sido en los últimos 5 años bastante limitado. Estamos recibiendo las causas de esto, estamos viendo ya la parte final. Ahora, cabe recalcar, esas consecuencias, cabe recalcar que Ecuador, o en la parte de la parte estatal, están reflexionando sobre esto, que ahora sí hay que invertir. Creo que me gustaría mucho revisar esas inversiones que justamente que están sucediendo en pro también de las soluciones temporales y algunas permanentes que promueven el gobierno actual. Sin embargo, antes de llegar a eso, sí me gustaría también nombrar lo que fueron las causas. Las causas creo que están claras. Primero, falta de inversión en lo que es el mantenimiento de las redes eléctricas, falta de inversión en la ampliación del parque eléctrico de Ecuador. Recordemos, ¿no? Como nombramos, antes Ecuador exportaba energía. En estos años que hubo las fuertes inversiones, habían fuertes exportaciones de energía a Perú, a Colombia. Nosotros no compramos, nosotros les exportábamos. Exactamente. Generábamos 8.000 megavatios. Así es, pero en esa época, digamos que necesitábamos 7.000 megavatios, pero como indicaba, en promedio 300 megavatios se añaden por año. Entonces llegamos al punto en que hoy en día se calcula que Ecuador necesita 9.000 megavatios y nosotros solo tenemos 800. Entonces estamos comprando energía a otros países para suplir eso, y cabe recalcar a un precio medianamente caro. Entonces ahí va el dilema, ¿no? Compramos, gastamos un dinero que no recibiremos nunca más, en vez de invertirlo y generar nuestra propia, que sí tenemos la capacidad de hacerlo. Máster, si me ayuda por favor colocando la imagen. Justamente William, aquí esta imagen que es parte de tu investigación, si por favor nos puedes comentar sobre ella. Sí, es muy importante saber esta parte de cómo el gobierno el gobierno de Daniel Noboa está tratando de enfrentar esta emergencia, porque en sí se ha vuelto una emergencia. Ya no es de que esto es para inversión y que va a retribuirnos en un largo plazo, un mediano plazo. Esto es para tapar un hueco. Esto es una emergencia que es en este momento corto plazo, si no vamos a sufrir más apagones y más apagones. Palabras del presidente de la República, palabras del ministro también. Así es, no me la estoy inventando, son palabras de ellas, así mismo. Entonces, ¿cuál es el costo del Estado en esta emergencia? Muy importante saberlo. ¿Cuál es el costo del Estado en esta emergencia? Veamos aquí. Tenemos que hay un presupuesto referencial de 498 millones de dólares para poder ayudar a la parte de demanda de energía, ¿no? Para solventar esta demanda de energía en el país y que no haya apagones. ¿Cuáles son los montos? ¿Cuáles son los montos en los cuales, y también los detalles, en donde el Estado ha sacado ya los concursos, ¿verdad? Algunos, pues ya sabemos que hay licitaciones. Las licitaciones, una barcaza que pues ha sido un poco controversial, ya la venida de la barcaza que se ha escuchado, pero veamos en cifras, que es lo que nos gusta saber, y los detalles de los contratos. Número 1, se dice alquiler, operación y mantenimiento de generadores de energía térmica flotante emergente. En otras palabras, en palabras cristianas, las barcazas, ¿no? La barcaza que se va a querer contratar, o que ya se quiere contratar, que ya parece que llega en los próximos días. El monto para esto es de 179 millones de dólares, ¿ok? Tenemos que esta va a llegar a las esclusas aquí en la ciudad de Guayaquil. Fecha prevista 30 de septiembre. Generación de 76 a 110 megavatios. Número 2, otro contrato que se tiene que realizar para
generar más megavatios es la compra de generadores de energía térmica, $25 millones. Va a generar 28 megavatios. Número 3, otra compra que se va a tener que realizar es la adquisición de grupo electrógeno de potencia disponible, incluyendo equipamiento y servicios auxiliares. ¿Cuánto va a generar? 50 megavatios. Número 4, contratación de motores termoeléctricos terrestres de 100 a 150 megavatios, generadores y por último generadores eléctricos en tierra de 90 a 100 megavatios. Entonces vemos aquí que el costo, este es el costo total para el Estado en una emergencia que se la pudo evitar, ¿verdad? Así es. Se la pudo evitar. Algo que yo siempre comento. Primero quería bueno, vamos a empezar por la parte de comentario. Institucionalidad. Lastimosamente en este país la institucionalidad está rota y esta es una muestra una vez más de esa parte. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué a otros países no les sucede esto? Hablemos por supuesto países occidentales, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, que también sufren de sequías, por si acaso. Son sequías mucho más fuertes que las nuestras. El cambio climático afecta mucho más fuerte allá que para acá. Pero independientemente de los gobiernos, de quién sea gobierno de izquierda, gobierno de derecha, las instituciones continúan trabajando porque tienen un plan de trabajo claro. No existe ningún desvío de fondos, ninguna situación de, ok, ya el fondo no se utiliza en la parte eléctrica, vamos a utilizarlo en otro tipo de situaciones. Estaba leyendo, por ejemplo, cómo es verdad, existen ciertos, hay un presupuesto designado para la CENEL, para la SELEC, pero inclusive el propio gobierno le hace préstamos a estas instituciones que por mandato constitucional tienen que tener X cantidad del presupuesto del Estado, pero como no les alcanza en otras áreas empiezan a prestar. Entonces, inclusive la poca plata que tienen se la prestan para pagar otro tipo de huecos, especialmente en una situación fiscal. Claro. Y eso se añade también a lo que es las causas. Máster, si podemos regresar por favor a la imagen que se estaba proyectando, quería comentar especialmente de los ítems y hay que hacer el análisis. Dejemos el número 1 para el final, que como ya bien comentaste ha sido el más controversial. Sí, el más conocido. Y hablamos de cómo todos esos, los otros 4 ítems son menores al ítem número 1. Y compra de generadores de energía térmica, bueno, una adquisición, ahora sí una ampliación de este parque eléctrico. Grupo electrógeno de potencia, otra vez inversiones que se van a quedar, pero ojo, ahorita es la compra y luego falta la parte de mantenimiento y va la planificación estatal que estamos hablando. Contratación de motores termoeléctricos terrestres, $145 millones, y este es el que más potencial tiene, de 100 a 150 megavatios. Y generadores eléctricos en tierra, o sea, generadores que vamos a tener y que van a funcionar. Ahora hay que ver en base a qué energía funcionan. Imagino que van a tener que comprar gasolina, por ejemplo, para este tipo de productos. Y ahí va otro tipo de preocupación, otro tipo de inversiones que hay que realizar, porque no son ese tipo de energía eléctrica que se genera de parte de recursos naturales, como hablemos de agua, térmicos, viento, la energía eólica y demás. Son situaciones que tienes que continuar invirtiendo fuertes cantidades en accesorios como por ejemplo la gasolina. Y por último, Máster, se me ayuda con la imagen, tenemos la número 1, ¿no? La barcaza, que ha sido el más controversial, el proyecto más caro de la propuesta del gobierno actual y tristemente un alquiler. Así es. Hay que decirlo, no es un alquiler, no es un proyecto que Ecuador va a tener vigente, no es una situación que se va a quedar con nosotros, y es un alquiler dentro de 2 años, creo que es menor a 2 años inclusive, y solo va a generar entre 75 y 110 megavatios. Personalmente, a ver, yo quiero ser comprensivo también de las decisiones que se toman. Primero, está la parte de que necesitas que esto sea tratado de manera inmediata. Es urgente. Es urgente. Ok. Entonces ahí tienes una razón para pensar en este tipo de proyectos. Sin embargo, el precio es bastante elevado. Sí. No sé si la urgencia, si tal vez por qué no se contratan más generadores, por qué no se ejecutan otro tipo de proyectos que eran inclusive más baratos y presentan la misma capacidad, inclusive mayor capacidad, como vimos en el ítem número 4, que con casi $35 millones menos
hay un mayor potencial. Entonces te da a pensar ciertas cosas. Igual nos vamos a mantener netamente en el ámbito económico, pero inclusive desde el punto de vista económico creo que es una situación desacertada. Cabe recalcar que el gobierno tiene que realizar estudios para esto, que lo lleven a ese tipo de decisiones. Sí, justamente para complementar tu idea de la parte de que los gobiernos, sea de cualquier tendencia política que sea, en sí hay que manejarse por una parte técnica, ¿no? Que es lo que debería ser lo más lógico. Si ya te presentan un plan de maestro de energía, venga de cualquier gobierno que venga, pero que técnicamente tiene sentido, en donde te vas a invertir construyendo más hidroeléctricas, más parques, aumentar la capacidad de los parques eléctricos aquí en el Ecuador, debe de tratar de realizarse sí o sí, ¿no? Es que el plan lo contempla, esa es la parte que tal vez ya revisando y estudiando para esta parte da coraje, porque es una situación que el plan está contemplado, ahora va la ejecución. ¿Dónde quedó la ejecución? Ahí es la cosa, en donde tú dices, viene el gobierno de turno, se cambia de gobierno, sí, hay un cambio de gobierno. Y de ahí pasa que, ¿sabes qué? Actualicemos el plan, ok, lo actualizaron, bajaron, aquí tengo la parte en donde nos dice que ellos, en vez de, el plan decía entre 14 hidroeléctricas, ellos lo bajaron a aproximadamente 7. ¿Okay? Mira, tuvo un recorte fuerte. Entonces sí hubo ese recorte en donde pues sí afectó bastante, ¿no? Y también otra cosa muy importante es ya tratar de irnos a ese punto, ¿no? En donde ser más técnicos, ser en la parte técnica, no que los gobiernos no traten de simplemente de que no vale lo anterior, porque muchas cosas valen lo anterior, ¿no? Que son técnicos, gracias a Dios en esta nueva era hay fiscalizadores ya más técnicos, ya se puede fiscalizar de una mejor manera, no solo se lo hace el trabajo de así por así. Entonces creo que sí es importante tener ese pensamiento, ¿no? Es que lo que pasa también, y tú has usado un término muy interesante, que es el ser técnico. O sea, ya no se trata de una situación tal vez de recolección de impuestos, o se trata de algún tipo de política que puede impulsar las exportaciones, ¿me entiendes? Es un recurso básico. Claro. O sea, no debe haber política en esta parte, simplemente continuar con ese plan maestro de electricidad, porque inclusive las 7 hidroeléctricas que tú comentas, yo pregunto, no es una pregunta que quiero que me respondas tú, pero yo pregunto en general, le pregunto a la audiencia si alguien sabe, ¿cuántas se ejecutaron? Claro. Y vemos esos presupuestos del Ministerio de Energía, cómo han sido recortados fuertemente, y es claro. Ahora, hablando del gobierno actual, y una crítica dentro del estudio que he realizado para esto, pero una crítica que lo hicieron casi todo el mundo. Esto ya pasó en octubre del 2023. Que Ecuador estaba propenso que esto suceda, estaba ahí en la mesa, siempre estuvo, nunca se fue. Y hablando de la poca institucionalidad, en el 2023, en octubre del 2023, se elaboran los planes, ahora sí, esto es lo que podemos hacer en el 2024 porque tenemos estos problemas. Y llega el gobierno nuevo, porque estoy seguro que eso hubiera pasado con cualquiera, tampoco estoy diciendo que ellos no, son los únicos que lo hubieran hecho, y cambian las cosas, y lo peor, no hacen nada. Llega la crisis, ahora sí empecemos todos a correr, porque inclusive las licitaciones del gobierno actual empiezan luego de la crisis energética. Claro. O sea, luego de que ya estamos en un mes de abril de apagones, y también quería hablar de eso, las pérdidas que le genera a Ecuador, no lo hemos nombrado. Ecuador como país, en la parte manufacturera, en la parte de cadena de alimentos, porque inclusive tienen cadenas de fríos, cuando habían estos apagones, estaba generando 12 millones de pérdidas por hora. Así es. Y no solo eso, ahora hablemos de la parte que todos nosotros podemos sentir. Eso es según el Ministerio de Energía, por si acaso, porque hay otras estadísticas de la Cámara de Comercio y Productividad que en cambio dice que es más. Ellos dicen, perdón que te interrumpa, ellos dicen que en total son 20 millones de dólares por hora. Wow. O sea, mira, y que piénsalo, vas a un restaurante, quieres servir, estaba viendo una entrevista, y algo más sencillo, una persona que vive en una cafetería. Exacto. Dice, yo tengo una licuadora, tengo una cocina de inducción, tengo obviamente las luces, la parte eléctrica que manejo acá, tengo la cafetera, tengo tantos implementos y no puedo servir a mis clientes porque nada me sirve.
Claro, además de eso, también es importante si es un restaurante, debe estar, la comida debe estar, pues, si en la parte fría, si en la parte, pues, caliente, ¿no? Y eso influye bastante también en la parte de salud, la salud de las personas, que va a influir en sí también en la parte de la salud del Estado ecuatoriano, en donde se van a perjudicar más personas mediante consumir alimentos que no estén... Veía una entrevista de uno de los miembros de la Federación de Exportadores del Ecuador, y hablaba cómo, me parecía muy impresionante cómo lo hacía, pero él hablaba de la normalidad, como en esa época, está hablando hace 2 meses atrás, tenían que ponerse de acuerdo con el gobierno para ver cuándo iba a haber los apagones, y según eso ir manejando las cadenas de frío. Pero luego él nombraba una parte muy importante, el puerto. Okay. El barco, si el barco dice que va a salir a las 7 de la noche, el barco tiene que salir a las 7 de la noche, y si tu mercadería no llegó. El que se quedó. Salada. Pero a lo que vamos es que se podían generar pérdidas, y se generaban pérdidas también por eso. Exactamente, sí, mira, tengo justamente que nombras la parte de exportaciones. Según la Cámara de Industrias y Productividad del Ecuador, ellos calcularon las pérdidas en 3 segmentos. Veamos primero la pérdida de que tú nombraste ahorita, que es las exportaciones. Cada hora de apagón produce pérdidas de 2.1 millones de dólares. ¿Okay? El promedio diario llega a 12.6 millones de dólares en el sector de exportaciones. Luego tenemos la parte de las industrias. Cada hora de apagón produce pérdidas de 2.4 millones de dólares, es decir, diariamente 14 millones de dólares. Y nos vamos a la parte del comercio. Cada hora de apagones produce pérdidas de 5 millones de dólares. El promedio llega a 30 millones de dólares. Entonces, si ves, es muy importante toda esa parte, ¿no? Hablando de las personas de emprendimientos, de los pequeños negocios, de los medianos negocios, ahora tenían que hacer inversiones en lo que era los generadores. Pequeños generadores, sí. Pero inversiones de $1,000, $2,000, claro. Porque no solo era la compra del generador, era también la instalación del generador. Exactamente. Y se volvió algo en boga, se volvió tendencia, por así decirlo, pero al mismo tiempo no solucionaba un problema. Porque ya instalaste esto y ahora tienes que comprar la gasolina, el diésel para poder que esto funcione. Claro. Y generabas problemas. Y otra cosa, haces estas inversiones, ahora traslada, que hablábamos la semana pasada acerca de cómo se le traslada el precio al consumidor, pero no es tan sencillo, porque ahora es más caro y ahora quieres consumir menos. Exacto, sí. Y solo poner un ejemplo capaz para imaginarnos algo, ¿no? Digamos que una persona diga, no, pero a la persona que vende ropa no le afecta, ¿verdad? Dice, no, pero no, obvio que le afecta. Las personas no van a querer ir a comprar en el calor, extremo calor que hace en Guayaquil, a un local de ropas sin aire, un local sin luz, en donde la inseguridad también es latente. Entonces todo perjudica, todo, hasta el más mínimo comerciante. Ni siquiera hay que verlo de esa manera, hablemos de la facturación. Exacto. ¿Cómo facturas? Tú estás obligado por la ley a facturar una venta. Así es. Entonces, si no tienes la capacidad de anotar los datos de la persona que está realizando la compra, no puedes hacerlo. Exactamente. Es una cuestión, son dilemas muy fuertes, pero regresamos a que es una situación tan básica. Sí, y como nos gusta hablar de números, pues los números están ahí, surgen, y las consecuencias económicas son terribles para los sectores más importantes del Ecuador. Esperemos, pues, como comentario final, las medidas que ahora se están tomando, como bien dijimos y ya lo hemos analizado, son medidas de emergencia, urgentes, ¿no? Para poder tapar un hueco, para poder tapar estos errores que han sido desde gobiernos anteriores. Hay que ser honestos, no hay que tampoco echarle toda la culpa, ¿no? Al gobierno actual, en la parte en donde gobiernos pasados han tenido esos problemas y no han seguido este plan. Sí, el gobierno actual pudo haber previsto esta parte de cuando se pudo haber hecho más. Se pudo haber hecho un poco más, ¿no? Ahora, no hay otra forma. Esa es donde las personas deben de entenderlo en esta parte. Como es urgente, ya no hay otra manera en cómo sostener esta parte de la falta de energía eléctrica, ¿no? Entonces se tienen que hacer sí o sí estas inversiones que llegan como la salvación, cosa que no deberían ser, porque se lo pudo haber realizado los mantenimientos y las inversiones, como ya decían los planes anteriormente. Claro, ¿no? Yo concuerdo mucho también, para ir cerrando, como último comentario,
concuerdo muchísimo con lo que tú comentas. Lo primero es, el gobierno actual no es 100% responsable de esto. Esto es algo que ya venimos revisando, inclusive ya con cifras y fechas, que desde el 2017, cuando entró el nuevo gobierno, terminó lo que fue las inversiones en infraestructura eléctrica. Se habrán hecho ciertos mantenimientos, cosas muy pequeñas, pero no en aumentar esa capacidad, porque ya teníamos sobrecapacidad en la época. 7 años después ya no la tenemos. Entonces, es cierto que sí se podían haber hecho en esos primeros 5 meses que se tuvo, que no se tomó en cuenta el sector eléctrico, que ya lo había avisado el gobierno de Guillermo Lasso, no se tomaron esas medidas que hubieran ayudado a mitigar, inclusive pensando en estas situaciones que son emergentes, que tú estás nombrando. ¿Por qué no estuvieron en abril? Claro. ¿Por qué recién en mayo, en junio empiezan a lanzar este tipo de licitaciones cuando podían tener ya para abril, o tal vez ni siquiera abril, mayo, estar aquí? Entonces, mal del ecuatoriano, esperamos a que nos sucedan las cosas para recién a tomar medidas. Y como recomendaciones, el llamado, por favor, a todas las autoridades, a todo el mundo, porque hay que empezar a ver estas cosas, apoyemos la institucionalidad. CENEL, CELEC, son instituciones que deben tener un plan de electricidad que se cumpla sin que el gobierno que venga e imponga un plan totalmente distinto. Puede proponer mejoras, puede proponer ampliaciones, pero no un cambio radical, como tú comentabas, de 14 a 7 hidroeléctricas, de no mantenimiento o de meternos en líos políticos o legales. Ya se acerca. ¿Y qué vimos este gobierno? Una vez más, cosas emergentes, soluciones rápidas, soluciones caras, y que van a tapar un hueco, pero no hablamos de una planificación, no nos habla que de aquí el 2026 al 2027, 2028 van a haber nuevas hidroeléctricas, no hay una proyección. ¿Y por qué tal vez no quieren decir eso? Porque están pensando de manera política. Una idea para cerrar también, es bien lo que tú comentas, 100% de acuerdo. Ahora, ¿qué es lo que sería mal? Lo que sería mal es seguir con lo mismo, ¿verdad? Lo que sería mal es que nos dijeran, ¿saben qué? De aquí hasta el 2028 vamos a seguir con las barcazas, vamos a seguir con todo esto. Eso es lo que estaría mal. Por ahora, ok, actuaron de una manera urgente. Tocó, hay muy que bien. decirlo. Pero estaría mal si eso se prolonga. Claro, entonces ahí sí ya habría otras cosas que revisar. Entonces, ¿qué es lo que estaría bien? ¿Saben qué? Tocó por ahora, pero vamos a actualizar el plan maestro, ¿okay? Que otra vez, si quieren, actualícenlo, pero ya tenemos ciertas inversiones, ciertas fuentes en donde nos va a generar más energía eléctrica, ¿no? Invitamos a todos los gobiernos, a todas las personas que participan en este tipo de cosas, en estas decisiones, a pensar en un mediano y largo plazo. Exacto. Que es lo que Ecuador necesita, no solo el corto plazo, que ya no podemos trabajar con eso, es muy caro, también no es sostenible con el tiempo. Y bueno, William, la verdad, muy contento de estar otra vez aquí, excelente programa. Y bueno, quería mandar excelente debate, eso sí, quería mandar un saludo a Germán Sánchez, que es uno de nuestros televidentes, que siempre nos comenta, nos da mucha retroalimentación, y también al profe Alex Pincay, que siempre nos está viendo también. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por siempre vernos, ¿no? Y sí, yo le quiero mandar un saludo también a mi hermano Luis, también a Diego Vintimilla y al abogado Johnny García. Entonces, la verdad es que ha sido un programa muy bueno. Quisiéramos invitar, si alguna persona, un perito, bueno, no un perito, sino alguna persona que trabaje en este sector eléctrico, que sepa mucho más del tema, sería muy bueno para enriquecer este debate, ¿no? Sí, y a nuestros televidentes también comentarios, y por favor like y suscribir. Sí, muchas gracias. Entonces nos estaremos viendo el próximo jueves. Gracias, Daniel, de nuevo por estar aquí. Entonces nos veremos el próximo jueves. Pase bien, buenas noches con todos. Chao, chao.